Hay rostros que nos hicieron reír, pero cuyas vidas estuvieron marcadas por un sufrimiento que casi nadie vio. La historia de Malena la Guayaba es una de esas que parecen sacadas de una película, pero con un final que nadie hubiera querido presenciar. Una mujer que brilló en la época de oro del cine mexicano, que con pequeños papeles logró quedarse en la memoria del público y que, sin embargo, fuera de cámaras vivía con un miedo constante, una sensación de persecución que poco a poco fue consumiendo su vida. ¿Qué ocurrió realmente detrás de su sonrisa? ¿Cómo una figura querida terminó enfrentando un destino tan devastador? Hoy vamos a descubrir una historia que, más allá de la fama, revela el lado más frágil del ser humano. La historia de Malena la Guayaba, cuyo nombre real era Amelia Helmy Flores, no es solo la de una actriz cómica que hizo reír a generaciones enteras, sino también la de una mujer que, detrás de cada sonrisa en pantalla, libraba una batalla silenciosa contra sus propios temores. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, en el seno de una familia profundamente ligada al espectáculo, parecía que su destino estaba marcado desde el inicio. Hija de la actriz Refugio Juárez y del tenor cómico Adolfo Helmy, creció entre escenarios, camerinos y aplausos, absorbiendo desde muy pequeña la esencia del teatro. Con apenas 6 años, ya se presentaba frente al público, imitando a figuras reconocidas de la época, demostrando una naturalidad y un carisma poco comunes para alguien de su edad. A medida que crecía, también lo hacía su talento, y con él, las oportunidades. Fue en el año de 1928 cuando su destino dio un giro importante al ser descubierta por Roberto Soto, quien quedó sorprendido por su capacidad para hacer reír en escenarios modestos de teatro y carpas. A partir de ese momento, su carrera comenzó a tomar forma, consolidándose poco a poco hasta llegar a la pantalla grande, donde encontraría su lugar dentro de la historia del cine mexicano. Uno de los personajes que marcó su ascenso fue Juan el Marihuano, un papel masculino que interpretaba con una naturalidad impresionante, demostrando no solo su versatilidad, sino también su valentía para romper con los moldes tradicionales de la época. Aquella interpretación no solo le abrió las puertas a la popularidad, sino que la posicionó como una de las actrices cómicas más destacadas de su generación. Su cercanía con figuras importantes del cine, como el director Juan Orol, también fue clave en su consolidación dentro de la industria, permitiéndole acceder a proyectos que marcarían época. Aunque nunca fue la protagonista principal, su presencia en pantalla era imposible de ignorar. Participaciones en películas emblemáticas como Nosotros los Pobres o A Toda Máquina la convirtieron en un rostro familiar para el público, especialmente por ese personaje entrañable de La Guayaba, que combinaba humor, ternura y una autenticidad que pocas actrices podían transmitir. Era de esas intérpretes que, sin necesidad de ocupar el centro de la escena, lograban robarse la atención con cada aparición. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su vida personal comenzaba a volverse cada vez más compleja. Su primera relación importante con el director de orquesta Juan Antonio Pérez terminó desgastándose por la distancia y el ritmo de vida que ambos llevaban, dejando tras de sí no solo un hijo, sino también una sensación de vacío que con el tiempo se haría más profunda. Más adelante, encontraría nuevamente el amor junto al actor cómico José Muñoz Reyes, conocido como El Chupamirto, con quien formó una familia y compartió escenarios creando una conexión artística que el público percibía como genuina. Durante un tiempo, parecía que había encontrado equilibrio entre su vida personal y profesional, pero esa estabilidad sería solo temporal. Poco a poco, comenzaron a manifestarse en ella señales de una inquietud constante, un nerviosismo que no lograba controlar y que con el tiempo se transformó en algo más profundo, un delirio de persecución. Malena sentía que alguien la observaba, que la seguían, que existía una amenaza constante a su alrededor. Este estado emocional comenzó a afectar directamente su carrera, llevándola a rechazar contratos importantes por miedo a que estos empeoraran su condición. Personas cercanas relataron que en ocasiones perdía el control, convencida de que su vida corría peligro, lo que la llevó a buscar refugio en el alcohol como una forma de calmar su mente. Aunque en algún momento logró dejar la bebida gracias a tratamiento médico, el problema de fondo nunca desapareció. Fue entonces cuando, en un intento desesperado por encontrar tranquilidad,
comenzó a depender de medicamentos y posteriormente de sustancias más fuertes, entrando en un ciclo del que le sería cada vez más difícil salir. Los tranquilizantes que inicialmente le ayudaban a mantenerse estable terminaron generándole dependencia, y su estado emocional comenzó a deteriorarse aún más. A finales de los años 50, su salud ya mostraba señales alarmantes, siendo diagnosticada con hipertensión, una condición que, combinada con el estrés y el consumo de sustancias, representaba un riesgo constante. A pesar de las advertencias médicas, la presión económica y profesional la llevaron a seguir trabajando más allá de sus límites. Fue en ese contexto, a principios de 1959, cuando su vida dio un giro irreversible. Tras firmar contratos para una gira extensa, el estrés acumulado y la ansiedad la llevaron a consumir más de lo debido en un intento por calmarse. Lo que ocurrió después fue devastador. Su cuerpo no resistió. Fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, donde se confirmó que había sufrido una hemiplegia total, perdiendo completamente la movilidad. A partir de ese momento, la mujer que había llenado de vida los escenarios quedó atrapada en su propio cuerpo, dependiente de cuidados constantes. Los años siguientes fueron duros y silenciosos. Al principio, su familia se mantuvo cerca, con la esperanza de una recuperación que nunca llegó. Pero con el tiempo, la realidad se impuso y las visitas comenzaron a disminuir hasta quedar prácticamente al cuidado de una enfermera. Durante 6 largos años, permaneció en ese estado, lejos de los aplausos, lejos del público que tanto la admiró, viviendo una realidad completamente distinta a la que alguna vez conoció. Finalmente, el 6 de agosto de 1964, su corazón dejó de latir, cerrando así la historia de una mujer que hizo reír a millones, pero que en lo más profundo vivió una lucha que muy pocos lograron comprender. Si esta historia le dejó una sensación difícil de explicar, si le hizo recordar que muchas veces las sonrisas esconden luchas silenciosas, lo invito a seguir acompañándonos. En este canal no solo recordamos a las grandes figuras del pasado, también intentamos entender lo que vivieron cuando las luces se apagaban. Puede suscribirse y activar la campanita si desea seguir descubriendo historias como esta. Relatos que el tiempo no logró borrar y que, una vez que se escuchan, permanecen en la memoria. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.